Ella no tenía nada más. Expulsada de su propio yacal con 5 hijos hambrientos aferrados a su falda raída, sin un peso en el bolsillo y el corazón destrozado por una pérdida que aún sangraba, Dominga creía que su vida había terminado allí, en esa costa olvidada de Veracruz, donde el sol quemaba sin piedad y el mar rugía como una bestia insaciable. Pero a veces el destino esconde sus regalos en los lugares más inesperados. Y lo que ella encontró esa mañana en la arena dorada varado como una ballena fantasma bajo el cielo azul imposible, no era solo un barco de lujo abandonado. Era la tumba flotante de un secreto tan oscuro que algunos hombres matarían por enterrarlo, y otros morirían por revelarlo. Y Dominga, sin saberlo, acababa de convertirse en la guardiana de ese secreto. Puedes imaginar lo que es quedarte sin nada en un mundo que te ha dado la espalda. Puedes imaginar el terror de ser madre de 5 niños sedientos sin un techo sobre sus cabezas, caminando por una playa ardiente donde cada paso en la arena quema tus pies descalzos y el hambre te come las entrañas como un animal rabioso. Puedes imaginar la desesperación que te hace acercarte a un lugar que huele a muerte, un barco blanco e inmaculado que brilla bajo el sol como una trampa de luz perfecta, solo porque es tu única esperanza entre la vida y la muerte lenta. Esto no es una leyenda inventada para asustar niños. Esto ocurrió de verdad en la costa de Veracruz en 1932, cuando la ley era solo para los ricos y los secretos del mar valían más que la vida humana. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like porque el final de esta historia te pondrá la piel de gallina hasta el último segundo. Y cuéntame aquí en los comentarios si encontraras un barco de lujo abandonado en la playa bajo el sol brillante, completamente vacío pero lleno de sangre seca. ¿Tendrías el valor de entrar buscando comida o irías pensando que es una trampa mortal? Quiero leer lo que tu corazón diría en ese momento. Dominga Fuentes tenía 34 años cuando su mundo se derrumbó como un castillo de arena bajo la marea. Era el año 1932 y el cólera había llegado al puerto de Alvarado como una maldición bíblica, matando a los hombres que trabajaban descargando mercancía en los muelles sin agua limpia ni descanso. Su esposo Clemente nunca regresó del puerto. Lo enterraron en una fosa común con otros 19 hombres, sin ceremonia, solo una cruz de madera que la lluvia borraría en 6 meses. El patrón del muelle, un español gordo llamado Don Lucio, le entregó un sobre con 400 pesos como compensación. Era una burla cruel. 400 pesos que representaban 10 años de vida trabajando bajo el sol, 10 años de levantar cajas que pesaban más que su alma. 400 pesos que cabían en su puño cerrado y que no alcanzaban ni para un mes de tortilla. Dominga era viuda ahora, con 5 bocas que alimentar y ninguna forma de hacerlo. Pascual, el mayor, tenía 11 años y ya cargaba el peso del mundo en sus hombros pequeños. Consuelo y Abundio, los gemelos de 8, habían dejado de sonreír el día que su padre murió. Braulio, de 5 años, lloraba cada noche pidiendo a su papá, y la pequeña Luz, de apenas 2 años, estaba tan débil que ya no lloraba, solo gemía suavemente como un animal herido. Clemente había sido su todo, un hombre callado pero de brazos fuertes como el hierro, que siempre traía algo para sus hijos, un mango verde robado del árbol del patrón, un pescado pequeño comprado con sus últimas monedas, una sonrisa cansada que hacía que el jacal oscuro pareciera un palacio. Dominga recordaba su última mañana con una claridad dolorosa. Él le había besado la frente y le había dicho: «Cuida a mis muchachos, Minga.
Prométeme que saldrán adelante cueste lo que cueste. Ella lo había prometido sin saber que esa promesa se convertiría en una batalla sangrienta contra Albre. La desesperación y los hombres que veían su viudez como una debilidad que podían explotar. El dueño del yacal, un comerciante que olía a tabaco rancio y a codicia, les dio 10 días para desalojar. Una viuda no puede pagar renta, dijo sin mirarla a los ojos. Dominga no tenía familia que la ayudara. Sus padres habían muerto años atrás en una epidemia de viruela que dejó el pueblo lleno de huérfanos y viudas, y sus hermanos se habían ido al norte buscando trabajo en las plantaciones de algodón texanas y nunca escribieron, nunca mandaron dinero, nunca volvieron. Estaba completamente sola en un mundo que no tenía piedad para las mujeres sin hombres que las protegieran. Dominga intentó todo. Lavó ropa en el río hasta que sus manos sangraron. Vendió el petate donde dormían, los 2 platos de barro que tenían, la única olla de su madre. Mendigó en las puertas de las casas grandes, pero las señoras ricas la corrían con escobas y palabras crueles. Las viudas traen mala suerte, decía. Durante 15 días, ella y sus 5 hijos durmieron bajo el cobertizo de un pescador viejo llamado Evaristo, un hombre bueno que les daba tortillas duras y agua cuando podía. Pero una noche Evaristo no despertó. Murió en silencio y sus hijos, que siempre lo habían odiado por su generosidad con los pobres, echaron a Dominga y a sus niños con piedras y maldiciones. Fue entonces cuando el hambre dejó de ser una molestia y se convirtió en un monstruo real. Los 400 pesos se habían ido en maíz que se acabó demasiado rápido, en una medicina inútil para Luz que tosía sangre por las noches, en unos zapatos baratos para Pascual que se rompieron en 3 días. Ahora Dominga no tenía ni un centavo, literalmente nada, y don Lucio, el patrón del muelle, con su sonrisa grasosa y sus ojos de serpiente, había empezado a buscarla. La encontró 2 veces. La primera vez fue en el mercado, donde Dominga buscaba entre la basura algo que comer. Don Lucio se le acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dominga, qué tristeza verte así», dijo, su voz falsa como una moneda de plomo. «Una mujer joven y fuerte como tú no debería sufrir. Yo puedo ayudarte. Tengo una casita limpia, buena comida para tus críos. Solo necesitas ser amable conmigo, visitarme por las noches. Nada más». Dominga sintió que la bilis le subía por la garganta. Sabía exactamente qué significaba amar. Lo había visto hacer lo mismo con otras viudas del puerto, mujeres desesperadas que terminaban siendo sus amantes secretas, escondidas en casitas donde nadie las viera, alimentadas como animales de granja a cambio de sus cuerpos. Algunas desaparecían cuando don Lucio se cansaba de ellas. Nadie preguntaba a dónde iban. «Busco trabajo honesto, señor», respondió Dominga, su voz temblando de asco y miedo. «Solo trabajo honesto». Don Lucio se rió, un sonido seco como huesos quebrándose. «No hay trabajo honesto para viudas sin protección, Dominga. Solo hay 2 opciones. Aceptar mi ayuda o morirse de hambre en la calle con tus críos. Piénsalo bien». Y se fue, dejándola temblando entre la basura del mercado. La segunda vez fue peor. Dominga estaba en la playa con sus hijos, buscando almejas en la arena durante la marea baja. Era un trabajo miserable que apenas daba para un puñado de moluscos podridos, pero era todo lo que tenía. Don Lucio apareció a caballo con 2 de sus hombres, el tuerto y el prieto, matones conocidos por hacer desaparecer a la gente que molestaba al patrón. «Dominga», dijo don Lucio, su sombra cubriéndola por completo, «tu tiempo se acabó. O aceptas mi oferta hoy, ahora mismo, o te vas de este puerto. No quiero verte mendigando, ensuciando mi playa.
Das mal aspecto al negocio. Esta playa no es suya, respondió Dominga, sorprendiéndose a sí misma con su valor. Es de todos. La bofetada fue tan fuerte que la tiró al suelo. Pascual gritó y se lanzó sobre don Lucio, pero el tuerto lo agarró del cuello y lo arrojó como un sapo. El niño cayó sobre las rocas, sangrando de la cabeza. La playa es mía porque yo lo digo, siseó don Lucio, su rostro rojo de furia. Todo aquí es mío, y te doy hasta mañana al anochecer para que desaparezcas de mi vista. Si no, tus hijos van a crecer sin madre también. ¿Entendiste? Dominga, temblando en la arena con el sabor a sangre en la boca, asintió. Don Lucio escupió cerca de su cara y se fue al galope riendo con sus hombres. Esa noche Dominga y sus 5 hijos durmieron en la playa abierta, acurrucados entre las rocas para protegerse del viento helado. No tenían cobijas, no tenían comida, no tenían esperanza. Luz temblaba con fiebre. Pascual tenía un corte feo en la frente que Dominga había limpiado con agua de mar, rezando para que no se infectara. Los gemelos lloraban en silencio. Braulio se había quedado dormido del puro agotamiento, su estómago vacío haciendo ruidos que partían el alma. Dominga no durmió. Se quedó despierta toda la noche, mirando las estrellas frías e indiferentes, preguntándose si sería mejor terminar con todo. Caminar hacia el mar con sus 5 hijos, dejar que las olas los llevaran juntos, en paz, sin más hambre ni dolor. Sería tan fácil, tan rápido, y Clemente estaría esperándolos del otro lado. Pero entonces Luz hizo un sonido pequeño, un gemido débil, y Dominga sintió que algo se rompía dentro de ella. No era tristeza, era furia, una furia ardiente que quemaba más que el hambre. No, pensó apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. No voy a rendirme. Le prometí a Clemente que sacaría a nuestros hijos adelante. Y voy a cumplir aunque tenga que robar, mentir o matar. Fue entonces, justo cuando el primer rayo de sol tocaba el horizonte del mar, pintando el cielo de un naranja sangriento, que ella lo vio. Al principio pensó que era una alucinación, un espejismo creado por el hambre y la desesperación, pero parpadeó y seguía allí. Un barco, no una barca de pescadores. Un yate enorme, blanco como un hueso pulido, varado en la arena a unos 200 metros de donde estaban. No había estado ahí la noche anterior. Lo habría visto. Pero ahora estaba allí, brillando bajo la luz del amanecer como un palacio caído del cielo. Dominga se levantó lentamente, sus piernas entumecidas por el frío y la inmovilidad de la noche. Caminó hacia el barco como hipnotizada, dejando a sus hijos dormidos entre las rocas. Cada paso en la arena fría la acercaba más a esa cosa imposible. El barco era inmenso, más grande de lo que había parecido desde lejos. El casco blanco estaba intacto, sin daños visibles. Las letras doradas en el costado decían: Estrella del Golfo. No había nadie. La playa estaba completamente desierta. El barco estaba en silencio, un silencio que olía mal. Dominga se detuvo al pie del casco, mirando hacia arriba. Una escalerilla de cuerda colgaba, balanceándose suavemente con la brisa marina. Era una invitación, o una trampa. Su instinto le gritaba que huyera. Esto era del mundo de los ricos, del mundo de don Lucio. Nada bueno podía salir de esto. Pero entonces pensó en Luz con fiebre, en Pascual sangrando, en el ultimátum de don Lucio. Morir de hambre o arriesgarse a lo desconocido. No era realmente una elección. Agarró la cuerda. Estaba húmeda y áspera,
cortándole las palmas de las manos ya destrozadas por el trabajo. Trepó con la desesperación de quien no tiene nada que perder. Cuando puso un pie en la cubierta, el calor del metal blanco casi la quemó a través de su piel desnuda. Lo primero que notó fue el silencio, un silencio tan profundo que podía oír su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Lo segundo fue el olor. No era el olor normal de un barco, madera, sal, pescado. Era algo dulce y podrido como flores muertas mezcladas con carne descompuesta. Era el olor inconfundible de la muerte. La cubierta estaba llena de cosas, sillas de mimbre volcadas, cojines de terciopelo empapados y manchados, copas de cristal rotas brillando como dientes en el suelo de madera. Una mesa larga estaba puesta para una cena que nunca se terminó. Había platos de porcelana fina con comida podrida cubierta de moscas, botellas de vino volcadas, el líquido rojo oscuro como sangre seca mezclándose con el agua de mar que había entrado. Pero lo que hizo que el corazón de Dominga casi se detuviera fue lo que vio en la barandilla. Marcas de garras, de uñas humanas, arañando la madera blanca, como si alguien hubiera sido arrastrado luchando hacia el borde. Y en el suelo cerca de esas marcas había manchas oscuras, sangre, mucha sangre. Dominga retrocedió, sus pies resbalando en el líquido viscoso. Tenía que irse ahora. Pero entonces vio la puerta del camarote principal. Estaba entreabierta, balanceándose con el leve movimiento del barco varado. Y de esa oscuridad venía un olor aún peor, más fuerte, más dulce, más muerto. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, pero la imagen de Luz temblando de fiebre la detuvo. Agua. Comida. Tiene que haber agua y comida. Aunque haya muerte, aunque haya horror, mis hijos necesitan comer. Se acercó a la puerta lentamente. La empujó con un pie descalzo. La puerta se abrió con un gemido largo y horrible, como un grito ahogado. El interior era oscuro, iluminado solo por la luz gris que entraba por las ventanas rotas. El olor era insoportable. Dominga tuvo que cubrirse la boca con su falda para no vomitar. El camarote era lujoso. Alfombras persas cubrían el suelo. Había una cama enorme con sábanas de seda, todas revueltas y manchadas. Un baúl abierto con ropa cara desparramada. Muebles de caoba labrada. Era más riqueza de la que Dominga había visto en toda su vida, pero también estaba el caos, muebles volcados, espejos rotos y sangre. Sangre en las paredes, en el suelo, en las sábanas. Tanta sangre. Pero no había cuerpos. Eso era lo más aterrador. Toda esa sangre, toda esa violencia, pero ni un solo cuerpo. Dominga se obligó a entrar, sus pies descalzos pisando la alfombra empapada. Fue directo a lo que parecía ser la cocina del barco, una puerta pequeña al fondo del camarote. Tenía que encontrar agua, tenía que encontrar comida. Podía lidiar con el horror después. Abrió la puerta de la cocina y sintió que las rodillas casi le fallaban por el alivio. Estaba llena de provisiones, latas de conservas con etiquetas en inglés y francés, sacos de arroz y harina, barriles de agua limpia, botellas de vino, cajas de galletas. Era un tesoro, una fortuna en comida que podría mantener a sus hijos vivos durante meses. Dominga agarró una jarra de porcelana y la llenó con agua de uno de los barriles. Bebió con desesperación, el agua fría bajando por su garganta seca como una bendición. Luego llenó la jarra de nuevo y la llevó afuera,
a donde sus hijos todavía dormían entre las rocas. Los despertó con suavidad. «Beban, mis amores, beban despacio». Pascual abrió los ojos confundido, pero cuando vio el agua se lanzó sobre ella. Los gemelos bebieron llorando de alivio. Braulio tosía mientras bebía, y Luz, su bebé, apenas pudo tomar unos sorbos antes de quedarse dormida de nuevo. «¿De dónde sacaste agua, ma?», preguntó Pascual, sus ojos yendo al barco blanco. «De allá. Hay un barco. Tiene comida y agua». «¿Y la gente del barco?», Dominga negó con la cabeza lentamente. «No hay nadie, hijo. Solo sangre». Pascual palideció, pero no dijo nada más. Era lo suficientemente mayor para entender que la muerte y la supervivencia a menudo bailaban juntas. «Quédate aquí con tus hermanos», ordenó Dominga. «Voy a traer comida. Y si ves a alguien cualquiera me gritas». «¿Entendido?». El niño asintió, agarrando una piedra grande con la mano que no estaba herida. Dominga regresó al barco. Esta vez fue más rápido, más decidido. Llenó un saco de arpillera con latas de conservas, galletas, un trozo de queso que todavía parecía bueno. Estaba por salir cuando algo llamó su atención. En la pared de la cocina había un cuchillo clavado, un cuchillo de cocina grande, enterrado profundamente en la madera, y clavado con el cuchillo había una nota, un pedazo de papel amarillo, escrito con letra temblorosa en español: «No confíen en Lucio, él nos traicionó. La prueba está en el cofre. Vengan a mi familia. C. Monterrosa». Dominga sintió que la sangre se le helaba en las venas. Lucio. Don Lucio. El patrón del muelle. El hombre que la había amenazado ayer. Este barco, esta masacre, estaba conectado con él. Sus manos temblaban mientras despegaba la nota del cuchillo. La dobló y la guardó en su blusa. Luego miró alrededor frenéticamente. El cofre. La nota mencionaba un cofre. Pruebas. No tuvo que buscar mucho. En el camarote principal, bajo la cama deshecha, había un baúl de madera con herrajes de bronce. Estaba cerrado con un candado grande. Dominga agarró el cuchillo que había tomado de la pared y golpeó el candado con todas sus fuerzas. El metal cedió después del tercer golpe. Abrió el baúl, y lo que vio adentro le cortó la respiración. No eran joyas, no era oro, eran papeles. Cientos de papeles, contratos, recibos, fotografías. Y mientras Dominga, que apenas sabía leer, pasaba las hojas con manos temblorosas, reconoció nombres, reconoció firmas, reconoció el sello del puerto de Alvarado. Eran registros de contrabando, armas, opio, personas, años de registros meticulosos, y en cada página, en cada transacción ilegal aparecía el mismo nombre: Lucio Herradura. Don Lucio no era solo el patrón del muelle, era el jefe de una red de contrabando que operaba en toda la costa del Golfo. Y las fotografías. Dominga las miró y sintió que el estómago se le revolvía. Eran fotos de hombres muertos, pescadores, trabajadores del muelle, gente que ella conocía, gente que había desaparecido o que había muerto en accidentes. Pero en las fotos se veía la verdad. Eran ejecuciones. Y en varias fotos, parado junto a los cuerpos con una sonrisa, estaba don Lucio. Dominga entendió todo en ese momento horrible de claridad. El dueño de este barco, Monterrosa, debía haber sido socio de don Lucio. Y algo había salido mal. Don Lucio había traicionado a Monterrosa. Había matado a su familia en este barco, probablemente arrojando los cuerpos al mar. Pero Monterrosa, en sus últimos momentos, había logrado esconder las pruebas.
y había dejado la nota, esperando que alguien la encontrara. Ese alguien era ella, una viuda pobre, hambrienta, desesperada, y ahora tenía en sus manos el poder de destruir al hombre más peligroso de la costa, o el poder de ser destruida por él. Dominga estaba cerrando el baúl, su mente corriendo, tratando de decidir qué hacer, cuando oyó el grito de Pascual. «Amá, vienen». Corrió a la cubierta. Su corazón se detuvo. Por la playa venían jinetes. 3 hombres a caballo, y aunque estaban todavía lejos, Dominga reconoció la silueta del que venía adelante. «Don Lucio». Dominga se quedó paralizada en la cubierta del barco, el saco de comida en una mano y la nota arrugada quemándole el pecho bajo su blusa. Los 3 jinetes se acercaban al galope, levantando nubes de arena que brillaban doradas bajo el sol de la mañana. Don Lucio venía adelante, su sombrero negro inconfundible. A sus lados venían el tuerto y el prieto, sus matones de siempre. No era coincidencia. Don Lucio sabía del barco. Probablemente había estado vigilando, esperando a que alguien lo encontrara. Y ella, estúpida y desesperada, había caído directo en su trampa. «Pascual», gritó Dominga, su voz rajándose por el pánico. «Esconde a tus hermanos detrás de las rocas grandes. No salgan por nada». El niño obedeció, agarrando a los gemelos y empujando a Braulio. Entre los 4 cargaron a Luz, que lloraba débilmente. Dominga los vio desaparecer detrás de las formaciones rocosas que bordeaban la playa. Era un escondite pobre, pero era todo lo que tenía. «Por favor», repitió Dominga, forzando lágrimas a sus ojos. No era difícil. El terror las traía naturalmente. «Mis hijos están muriendo. Haré lo que sea». Don Lucio se acercó más, su mano yendo a su barbilla, levantando su rostro brutalmente. «Lo que sea, ¿eh? Eso me gusta. Pero primero», su voz bajó a un susurro. «Primero vas a decirme la verdad. ¿Viste algo en ese barco? ¿Entraste al camarote principal?» Dominga lo miró directo a los ojos. «Entré a la cocina, solo a la cocina. Tenía miedo. Había sangre por todas partes. No quise ver más. Era una buena mentira. Tenía suficiente verdad para ser creíble». Don Lucio la estudió por un momento que pareció eterno. Luego la soltó, empujándola hacia atrás. Dominga cayó en la arena. «Don Lucio», gritó el tuerto desde el barco. «Lo encontramos». El corazón de Dominga se detuvo. Don Lucio sonrió. «Parece que voy a descubrir si mientes o no». Subió al barco. Dominga se levantó de la arena, sus ojos buscando desesperadamente a sus hijos escondidos entre las rocas. Vio el rostro pálido de Pascual asomándose, sus ojos llenos de terror. Dominga le hizo una señal con la mano. «Quédense escondidos. No importa qué pase. No salgan». Esperó en la arena, cada segundo una agonía. Finalmente don Lucio salió del barco. Venía solo. Su rostro estaba rojo de furia contenida. «El baúl estaba abierto», dijo, su voz peligrosamente calmada. «El candado roto. Y vacío. Completamente vacío». Dominga sintió confusión genuina. «¿Vacío?» Don Lucio bajó la escalerilla despacio, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Alguien se llevó el contenido. Alguien que estuvo en ese barco antes que tú. O se detuvo frente a ella. O tú lo tomaste y lo escondiste antes de que llegáramos». «No tomé nada», insistió Dominga, y esta vez era verdad. El baúl había estado lleno cuando ella lo abrió. «Lo juro por la vida de mis hijos, solo tomé comida». Don Lucio la agarró del cuello.
levantándola hasta que sus pies apenas tocaban la arena. ¿Dónde están esos documentos? ¿Los escondiste? ¿Se los diste a alguien? Dominga no podía respirar. Sus manos arañaban las de don Lucio, tratando de liberarse. Sus pulmones ardían. Estaba a punto de desmayarse cuando oyó una voz. «Suéltala». Don Lucio se congeló. Soltó a Dominga, que cayó al suelo tosiendo y jadeando. Todos giraron hacia el origen de la voz. De entre las rocas, del mismo lugar donde se habían escondido los niños, salió un hombre. Era joven, de unos 30 años, vestido con ropa cara pero destrozada. Tenía sangre seca en el rostro y cojeaba visiblemente, pero en sus manos sostenía un rifle apuntando directamente a don Lucio. «Carlos Monterrosa», dijo don Lucio, su voz llena de shock genuino. «Imposible. Te disparé. Te vi caer al mar». El hombre sonrió, aunque la sonrisa estaba llena de dolor. «Me disparaste, sí. Pero tu puntería nunca fue buena, Lucio. La bala me atravesó el hombro. Caí al agua, pero no morí. Nadé hasta la costa y me escondí, esperando». Carlos Monterrosa, el dueño del barco, no estaba muerto, estaba vivo, y había estado escondido todo este tiempo. «¿Esperando qué?», preguntó don Lucio, su mano moviéndose lentamente hacia su pistola. «A que llegaras», respondió Carlos, su voz fría. «Sabía que vendrías por los documentos. Sabía que no podrías resistirte. Y ahora estás aquí. Y yo tengo esto». Con su mano libre mostró un paquete envuelto en tela encerada. «Los documentos del baúl». Don Lucio palideció. «Esos documentos no prueban nada». «Prueban todo», escupió Carlos. «Cada contrabando, cada asesinato, cada traición. Y ahora todo el mundo va a saber». El tuerto y el prieto salieron del barco, sus armas listas. 3 contra 1. Carlos estaba herido, débil. No era un enfrentamiento justo, pero Carlos sonrió. «Adelante, dispárenme, pero antes de que lo hagan deberían saber algo. Los documentos que tengo aquí son copias. Las originales ya están en camino a Ciudad de México. Se las di al pescador viejo, Evaristo, hace 3 días antes de que muriera. Él las mandó con el correo. Ya deben estar en manos de los federales». Era un bluff. Dominga lo supo inmediatamente. Evaristo había muerto hace días, antes de que el barco llegara. Pero don Lucio no lo sabía, y el miedo era evidente en su rostro. «Mentira», dijo don Lucio, pero su voz temblaba. «¿Estás seguro?», preguntó Carlos. «¿Estás dispuesto a apostar tu vida en eso? Porque si me matas ahora y los federales llegan mañana con esos documentos, ¿qué crees que pasará?». El tuerto miró al prieto. El prieto miró a don Lucio. La duda estaba sembrada. Don Lucio apretó los dientes, su mente trabajando. Finalmente bajó la mano de su pistola. «Está bien», dijo. «Dame los documentos que tienes, y te dejo ir, tú y la viuda». Carlos se rió. «No soy estúpido, Lucio. En cuanto te dé estos documentos nos dispararás por la espalda. Entonces, ¿qué propones?». «Propongo que nos vayamos. Y tú te quedas aquí, en esta playa, pensando en cómo explicarle a tus superiores en el cartel por qué los federales tienen pruebas de sus operaciones». El silencio que siguió fue pesado. Don Lucio calculaba. Dominga, todavía en el suelo, apenas podía respirar, y entonces, para sorpresa de todos, don Lucio asintió. «Váyanse, los dos,
y llévense a los críos. Pero si alguna vez vuelvo a verlos en este puerto, los mato. ¿Entendido? Era mentira. Dominga lo supo. Era una trampa. Don Lucio los dejaría irse solo para seguirlos, para esperar el momento perfecto para matarlos a todos lejos de testigos. Pero Carlos asintió. Trato hecho. Le hizo una señal a Dominga. Levántate, trae a tus hijos. Nos vamos. Dominga se levantó temblando. Corrió hacia las rocas. Pascual salió primero, seguido por los gemelos cargando a Luz. Braulio se aferraba a la falda de Consuelo. Todos estaban llorando en silencio. Carlos retrocedió lentamente, el rifle todavía apuntando a don Lucio. «Caminen hacia el norte», le dijo a Dominga. «Hay un pueblo a 2 horas. Estaremos a salvo allí». Empezaron a caminar. Dominga con Luz en brazos. Pascual sosteniendo a Braulio, los gemelos agarrados de las manos. Carlos iba atrás, cojeando, el rifle apuntando hacia atrás. Caminaron 10 metros, 20, 50. Don Lucio y sus hombres no se movían, solo los miraban alejarse. Pero Dominga sabía que era cuestión de tiempo, y entonces pasó. El tuerto levantó su rifle. Carlos vio el movimiento y disparó primero. El tuerto cayó gritando, agarrándose la pierna. El prieto disparó de vuelta. La bala pasó silbando cerca de la cabeza de Dominga. «¡Corran!», gritó Carlos. «¡Corran y no miren atrás!». Corrieron. Dominga corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, con Luz rebotando en sus brazos. Pascual arrastraba a Braulio. Los gemelos lloraban pero seguían corriendo. Detrás de ellos el sonido de disparos llenaba el aire. No miraron atrás. No se detuvieron. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, hasta que sus piernas no podían más, hasta que el sonido de los disparos se desvaneció en la distancia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se derrumbaron detrás de unas dunas, jadeando, llorando. Dominga miró hacia atrás. La playa estaba lejos. No veía a nadie siguiéndolos. «Carlos», susurró. «¿Dónde está Carlos?». Se había quedado atrás. Se había quedado luchando para darles tiempo de escapar. Pascual señaló. A lo lejos una figura cojeaba hacia ellos. Era Carlos, pero apenas podía caminar. Tenía sangre fresca en su camisa. Le habían disparado de nuevo. Llegó hasta donde estaban y se derrumbó. «Corran, sigan corriendo. Llegan al pueblo. Busquen al cura. Díganle todo». «No te vamos a dejar», dijo Dominga. «No tienes opción», respondió Carlos, tosiendo sangre. «Estoy muriendo. Pero ustedes pueden vivir». Los documentos. Sacó el paquete envuelto de su camisa. «Llévalos, entrégalos, haz que valga la pena». Dominga tomó el paquete, lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias por salvarnos», Carlos sonrió. «No, gracias a ti, por encontrar el barco, por ser valiente». Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió superficial. Dominga quiso quedarse, pero Pascual la jaló. «Amá, tenemos que irnos, ya vienen». Y tenía razón. A lo lejos, las figuras de don Lucio y el prieto aparecieron, corriendo por la playa hacia ellos. Dominga besó la frente de Carlos. «Descansa en paz». Luego se levantó, tomó a sus hijos, y corrió hacia el norte, hacia el pueblo, hacia la salvación, con los documentos que cambiarían todo apretados contra su pecho.
El pueblo de San Rafael apareció en el horizonte como un espejismo de salvación. Dominga y sus 5 hijos llegaron tambaleándose, exhaustos, cubiertos de arena y sangre que no era suya. La gente los miraba con miedo y lástima, apartándose de su camino como si fueran leprosos. Dominga no tenía tiempo para explicaciones. Solo tenía una meta: encontrar al cura. La iglesia estaba en el centro del pueblo, una estructura blanca con un campanario que brillaba bajo el sol cruel del mediodía. Dominga empujó las puertas pesadas de madera y entró, sus hijos pegados a ella como sombras aterradas. El interior era fresco y oscuro, olía a incienso y a esperanza. «Padre», gritó Dominga, su voz quebrándose, «por favor, necesito ayuda». Un hombre viejo salió de la sacristía. Era bajo, con una barba gris y ojos amables que se llenaron de alarma al verlos. «Hija mía, ¿qué ha pasado?». Dominga se derrumbó en el suelo de piedra de la iglesia, todavía aferrando el paquete de documentos contra su pecho. «Padre, me llamo Dominga Fuentes. Don Lucio Herradura está tratando de matarme a mí y a mis hijos. Tengo pruebas de sus crímenes. Necesito que las envíe a las autoridades federales en Ciudad de México». El padre Anselmo palideció al oír el nombre de don Lucio. «Don Lucio, hija, ese hombre controla este puerto, controla la policía local, al alcalde. Si lo desafía». «Ya lo desafié», interrumpió Dominga, su voz llena de una desesperación feroz. «Y ahora o alguien me ayuda o mis hijos y yo moriremos. ¿Usted qué elige, padre? ¿La cobardía o hacer lo correcto?». El padre Anselmo miró los ojos de Dominga, vio la determinación, el miedo, la furia de una madre protegiendo a sus crías. Luego miró a los 5 niños, sucios, hambrientos, aterrorizados. Y algo se rompió en él. «Dame los documentos», dijo finalmente. «Tengo un contacto en Ciudad de México, un obispo que tiene acceso directo al presidente. Si lo que dices es verdad, esto llegará a las personas correctas». Dominga le entregó el paquete. El padre Anselmo lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los papeles, las fotografías. Su rostro se fue poniendo más y más pálido. Finalmente cerró el paquete y miró a Dominga con algo parecido al asombro. Esto es evidencia de décadas de crímenes, contrabando, asesinatos, corrupción. Esto puede derribar no solo a don Lucio, sino a toda la red del cartel en la costa del Golfo». Hizo la señal de la cruz. «Dios te ha puesto en este camino por una razón, hija». «Dios o el diablo», murmuró Dominga. «No me importa cuál, solo quiero que mis hijos vivan». El padre Anselmo asintió. «Quédense aquí, en la iglesia. Nadie se atreve a entrar aquí con violencia. Es terreno sagrado. Yo voy a enviar los documentos ahora mismo con un mensajero de confianza, y voy a telegrafiar a los federales. Y si don Lucio viene, si viene tendrá que pasar sobre mi cadáver primero». Y cumplió su palabra. Esa misma tarde el padre Anselmo envió los documentos con un mensajero que partió al galope hacia Ciudad de México. Luego fue personalmente a la oficina de telégrafos y envió un mensaje urgente a la capital. Pruebas de contrabando y asesinato. Don Lucio Herradura, Puerto de Alvarado. Envíen federales inmediatamente. Vidas en peligro. Don Lucio llegó a la iglesia al anochecer. Venía solo esta vez, sin el tuerto que había quedado herido en la playa. Entró sin pedir permiso, sus botas resonando en el piso de piedra. Encontró al padre Anselmo parado frente al altar, con Dominga y sus 5 hijos detrás de él. «Padre»,
dijo don Lucio, su voz peligrosamente calmada. Necesito hablar con la viuda. Esta es casa de Dios, respondió el padre Anselmo, su voz firme a pesar del miedo que Dominga podía ver en sus ojos. No hay violencia aquí. No vine por violencia. Vine a ofrecer un trato. Don Lucio miró a Dominga. Los documentos que tenía los quiero de vuelta. A cambio te doy dinero, suficiente para que tú y tus hijos vivan cómodamente. Pueden irse de aquí, ir al norte, empezar de nuevo. Todo olvidado. Ya no tengo los documentos, dijo Dominga. Don Lucio sonrió. Mentira. Los tienes escondidos, no mientes, se los di al padre. Él los mandó a Ciudad de México. A los federales. El rostro de don Lucio perdió todo el color. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, respondió Dominga, levantándose. Ya no tengo miedo de ti, don Lucio. Hiciste lo peor que podías hacer. Me quitaste a mi esposo. Trataste de quitarme mi dignidad. Trataste de matar a mis hijos. Ya no me queda nada que perder. Así que sí, mandé esos documentos. Y mañana, o pasado mañana, los federales van a venir. Y tú vas a pagar por todo lo que hiciste. Don Lucio dio un paso hacia ella, su mano yendo a su pistola. Pero el padre Anselmo se interpuso. Si disparas en esta iglesia, Lucio, condenas tu alma para siempre. Mi alma ya está condenada, gruñó don Lucio, pero no disparó. En su lugar, miró a Dominga con un odio tan puro que era casi palpable. Esto no termina aquí, viuda. Puedo huir antes de que lleguen los federales, pero te encontraré. Algún día en algún lugar, te encontraré. Y cuando lo hagas, interrumpió una voz desde la entrada de la iglesia, tendrás que pasar primero por nosotros. Todos se giraron. En la entrada estaban parados 5 hombres uniformados. Federales. Llevaban rifles y el emblema del gobierno en sus brazos. Al frente venía un capitán de bigote gris. Don Lucio Herradura, dijo el capitán, su voz resonando en la iglesia. Está arrestado por contrabando, asesinato y traición. Las manos arriba. Ahora. Don Lucio miró a los federales, miró a Dominga, calculó sus opciones y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó su pistola, pero no apuntó a Dominga. Se apuntó a sí mismo bajo la barbilla. No voy a pudrirme en una celda, dijo, y jaló el gatillo. El disparo resonó en la iglesia como el final de una era. Don Lucio cayó al suelo de piedra, su sangre manchando el terreno sagrado que había violado. Los niños gritaron. Dominga los cubrió con su cuerpo, protegiéndolos de la vista horrible. El capitán se acercó al cuerpo, verificó el pulso y negó con la cabeza. Muerto, cobarde hasta el final. Se volvió hacia Dominga. Usted es Dominga Fuentes, ¿verdad? La mujer que mandó los documentos. Dominga asintió, todavía temblando. Esos documentos llegaron esta mañana a Ciudad de México. Ya arrestamos a 10 miembros más del cartel. Esto es solo el principio. Hizo una pausa. El gobierno federal le debe una deuda, señora. Hay una recompensa para quien ayude a desmantelar operaciones criminales. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Era una fortuna. Era más dinero del que Clemente había ganado en toda su vida trabajando en el muelle. Gracias, susurró Dominga, las lágrimas finalmente cayendo. Los federales limpiaron la iglesia, llevándose el cuerpo de don Lucio. El padre Anselmo bendijo el lugar,
limpiando la sangre con agua bendita y oraciones. Y Dominga, por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Los federales ocuparon el puerto de Alvarado, desmantelando la red de contrabando pieza por pieza. 27 hombres fueron arrestados. 3 jueces corruptos fueron destituidos. El alcalde huyó y nunca fue encontrado. Y los documentos de Carlos Monterrosa se convirtieron en la evidencia clave que desmontó una de las operaciones criminales más grandes de la costa del Golfo. Dominga testificó en el juicio. Fue difícil, aterrador. Los abogados la trataron de mentirosa, de oportunista, pero las pruebas eran abrumadoras. Y su testimonio, el testimonio de una viuda pobre que solo buscaba agua para sus hijos, fue el más poderoso de todos. Con los 1,000 pesos de recompensa, Dominga compró una casa pequeña en Xalapa, lejos del mar, lejos de los recuerdos. Era una casa de adobe con 3 cuartos y un patio donde sus hijos podían jugar sin miedo. No era un palacio, pero era suya. Pascual fue a la escuela por primera vez. Los gemelos también. Braulio creció fuerte y Luz, la bebé que casi muere de hambre en la playa, se convirtió en una niña vivaz que reía todo el tiempo. Dominga trabajó duro. Lavó ropa, cosió, cocinó para vender. Nunca fue rica, pero nunca volvió a pasar hambre. Y nunca volvió a ver el mar. El mar le había quitado a Clemente. Pero también le había traído el barco que salvó a su familia. Era un regalo envenenado que ella aceptó con gratitud amarga. Veracruz, México. Dominga Fuentes murió en 1991 a los 93 años, rodeada de sus 5 hijos, 23 nietos y 47 bisnietos. Fue enterrada en el cementerio de Xalapa junto a la tumba de Clemente que ella había mandado traer del puerto. En su lápida dice: una madre que nunca se rindió, una mujer que cambió la historia. El barco Estrella del Golfo fue vendido en subasta pública. El dinero fue usado para crear un fondo para viudas y huérfanos del puerto de Alvarado. Y en el puerto donde antes estaba la oficina de don Lucio ahora hay una placa que dice: en memoria de las víctimas del cartel del Golfo y en honor a Dominga Fuentes, quien tuvo el valor de decir la verdad. Carlos Monterrosa fue enterrado en su pueblo natal con honor. Su familia, que había sido masacrada por don Lucio, fue vengada, y aunque murió en una playa solitaria, su muerte no fue en vano. Salvó a una viuda y a 5 niños, y sus documentos destruyeron un imperio de sangre. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en el lugar de Dominga? Tenías un paquete de documentos que podían salvar vidas, pero también podían matarte. 5 hijos hambrientos dependían de ti. ¿Los habrías entregado arriesgando todo o los habrías destruido para proteger a tu familia? No hay respuesta correcta, solo la que tu corazón te dice. Me gustaría leer tu respuesta en los comentarios, porque en un mundo donde tanto se eligen el silencio por miedo, donde la injusticia se esconde detrás de amenazas y poder, necesitamos recordar que la gente común puede derribar imperios. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que el valor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias de supervivencia, de justicia, de gente que se negó a rendirse aunque el precio fuera su propia vida. Comparte esta historia. Que la voz de Dominga llegue lejos, porque su mensaje es eterno. No importa qué tan pobre seas, qué tan sola estés, qué tan imposible parezca la batalla. Si peleas por quienes amas,
Si te niegas a callar ante la injusticia, puedes cambiar el mundo. Dominga Fuentes no era gigante. Era una viuda pobre con 5 hijos, pero cuando encontró ese barco abandonado en la playa, cuando descubrió los documentos que revelaban décadas de crímenes, no huyó, no se escondió, no se vendió. Eligió la verdad, eligió la justicia, eligió arriesgarlo todo por un mundo mejor para sus hijos. Y ese barco, esa tumba flotante de secretos, no la hizo rica, la hizo libre.